Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 26 minutos de este día 23 de mayo de 2018, damos inicio a la 19ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 19ª sesión ordinaria de fecha 23 de mayo de 2018, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionados, en esa virtud existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Asimismo, me permito dar cuenta del oficio número 36 de 2018 de la ponencia del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, mediante el cual se justifica su ausencia a la presente sesión. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Una vez instalada la sesión, le pido que hagamos un receso, por favor. Gracias. Secretario, le pido, por favor, que reanudemos la sesión. En esa virtud, tiene el uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, en virtud de la ausencia justificada del comisionado José Guadalupe Luna Hernández, a que se ha hecho referencia, y si están de acuerdo, les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retorno de los recursos de revisión 891 y 911 a la ponencia de la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los recursos de revisión 891 y 911 a su ponencia. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación. Secretario, no hay ninguna modificación. Sí, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretario. El desahogo del punto 3 es el que continúa en este orden del día y es relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /18/2018 de fecha 16 de mayo de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /18/2018 de fecha 16 de mayo de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Le pido que hagamos un receso, por favor, de un minuto. Listo, secretario. De esta manera llegamos al punto 4 del orden del día, en el cual procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 140, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0044 de 2018, que fue o es presentado por su servidora. El sujeto obligado es el municipio de Chimalhuacán y propongo modificar la respuesta del sujeto obligado. En este sentido, quiero hacer uso de la voz para hacer algunas referencias a este recurso de inconformidad. Quiero decir que, de acuerdo al artículo 160, fracción primera y segunda, que se refiere a los casos en los cuales procede el recurso de inconformidad, quiero leerlo a la literalidad porque es necesario precisar que desde el punto de vista de esta ponencia no debió de haber procedido el recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional, toda vez que los resolutivos vertidos en la primera versión de la resolución 140 no se actualiza ninguno de estos supuestos, que dice: el recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los órganos garantes cuando confirmen o modifiquen
la clasificación de información o bien confirmen la inexistencia o negativa de información. En este supuesto, en el resolutivo que nosotros presentamos o que su servidora presentó a este pleno en días previos, en ningún momento se confirmó o se modificó la clasificación de información, tampoco se confirmó la inexistencia ni una negativa de información. Se hizo una modificación ordenando complementar el acuerdo que hacía falta y no se confirmó ninguna inexistencia de información toda vez que lo que el solicitante pide no obra en los archivos de la institución por ser un hecho negativo más bien y no estar dentro de sus atribuciones de la persona a quien le fue solicitada esta información. Entonces, en este sentido, sí es importante hacer este pronunciamiento. Además de ello, en el documento enviado por el propio Instituto Nacional de Transparencia a esta institución, en el resolutivo segundo hace, más bien en el considerando segundo, donde da la procedencia de admitir el trámite, refiere que lo hace con fundamento en el artículo 160, fracción primera. Insisto, en ningún momento confirmamos la clasificación de información. Entonces, yo sí haría un atento llamado a nuestros colegas para hacer una revisión más exhaustiva a lo que se está haciendo en cada uno de los órganos garantes. Después, al respecto de esto, quiero comentar que una vez analizada la información que ellos nos envían y en donde tampoco es precisa la resolución y donde explican de manera exhaustiva qué es lo que debiéramos de plasmar según ellos en nuestros resolutivos, por ello hemos decidido fortalecer los considerandos basándonos en el informe de justificación que se turnó al Instituto Nacional y de acuerdo a este resolutivo que yo presenté para esta sesión, haré una modificación únicamente eliminando el punto cuarto. Lo demás continuaría en sus términos y como vuelvo a repetir, únicamente en el mismo sentido en el que fue presentado en días previos, vamos a dar mayor certeza y veracidad de la información que se le está otorgando al particular respecto de la información que está entregando el sujeto obligado. Espero haber sido clara porque es un tema complejo, pero creo que lo más importante y lo que yo quisiera resaltar de esto es que sigo pensando que el Instituto Nacional debe de hacer una reflexión nuevamente sobre los recursos que está trayendo, de cuándo sí procede y cuándo no procede, porque a mí me parece que de entrada en especial no debió de haber sido admitido, puesto que no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 160 de la Ley General. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Yo quiero sumarme a lo que ha planteado la comisionada presidenta, porque precisamente revisando todos los argumentos que maneja el INAI, da entrada a un recurso y al final de cuentas, durante todo el cuerpo de sus argumentos, ratifica precisamente lo que el proyecto original la comisionada presidenta había presentado, argumentando y además se basa en el artículo 9 de la Ley General, donde habla de un principio de certeza y establece durante toda su tesis del argumento es que hay una desinformación o no precisión jurídica o certeza jurídica porque el ciudadano entiende que hay una inexistencia de un documento. Sí, no es cierto. Lo que se plantea y además utilizan tanto el criterio que ha sido común por parte del INAI como el criterio que ha sido común por parte del Instituto del Infoe. Entonces al final concluye que faltó fortalecer la fundamentación y motivación. Y nosotros, el esquema de nuestros recursos de revisión es que nosotros resolvemos en la parte resolutiva, pero la fundamentación y la motivación lo hacemos en los considerandos. Entonces, si hay al final una conclusión que conlleva decir
fortalezcamos esa fundamentación, esa motivación, es en considerandos, no así en resolutivo. Y claro que compartimos el argumento que dice, bajo el artículo 19, el principio de certeza. Recordemos que el principio de certeza tiene una amplia cobertura, ¿sí? Y claro que sí, estamos de acuerdo que a lo mejor falta fortalecer para que se le precise al ciudadano que no se está acreditando una inexistencia. Lo que se está diciendo es que fue un hecho negativo, no generado por el funcionario o la funcionaria pública del que se está pidiendo un documento que no lo generó, porque no se dio ni está facultado, ¿sí? Entonces, yo me sumo precisamente a esta petición para que el INAI se meta a los asuntos que competen o que les alcanza bajo ese artículo que mencionó la comisionada presidenta, porque al final de cuentas, como digo, aquí se vuelve a ratificar lo que en el primer proyecto había presentado la comisionada presidenta y a lo mejor estamos de acuerdo en que se tenga que fortalecer en considerandos esa fundamentación y esa motivación. Entonces me sumo a esta petición y con gusto respaldaré precisamente la forma en que está planteando la modificación, comisionada presidenta. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, solamente mi intervención es para sumarme a lo que ya comentan la comisionada presidenta y el comisionado Martínez. No estaríamos discutiendo este tema si se hubiera aplicado, como lo establece el artículo 160 en sus fracciones, no se actualiza ninguna causal para que pudiera llevarse a cabo y darle admisión al recurso de inconformidad como lo hizo el Instituto Nacional. Valdría la pena reforzar ahí este pleno del instituto, acercarnos al pleno a los comisionados del INAI para poder comentar estos temas, porque sí, si bien es cierto, la ley general contempla poder interponer el recurso de inconformidad ante el instituto con la finalidad de fortalecer y garantizar los dos derechos para que en este caso el recurrente pueda acceder al mismo. También lo es que el legislador fue puntual en poner las dos fracciones, como lo establece el artículo 160, cosa que coincido con mis compañeros, en este caso específico, en este recurso no encausaba, no hay causal para haberlo atraído, bueno, para haber interpuesto el recurso de inconformidad. Y sí, si bien es cierto, a lo mejor faltó motivar, pero la resolución desde un principio, como la habíamos emitido, que salió por unanimidad, fue correcta, fue garantizando el derecho del recurrente. Entonces, para concluir mi intervención, es sumarme a comentarles y pedirles a los colegas del Instituto Nacional poder revisar en específico el artículo 160, porque están dándole acceso al recurso de inconformidad en varios recursos que, a mi punto de vista, tampoco se debería dar acceso. Gracias. Gracias. Y yo haré un último comentario también nada más para puntualizar y precisar por qué no fue inexistencia de información en esa resolución, si es que así se llegó a determinar, o por qué no aplicaría el de negativa de información. Dice el artículo 19 de la ley local, se presume que la información debe de existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En caso que estas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe de motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia o tal inexistencia. Pero en esta ocasión es muy claro que a quien se le solicita este documento no tiene dentro de sus facultades, atribuciones o competencia expedir ese documento. Por ello, no tiene la obligación de hacer una declaratoria de inexistencia, porque no está dentro de sus atribuciones. Y eso es algo que se explicó desde el primer momento de la resolución, pero que en el cuerpo del estudio de este recurso de inconformidad todo el tiempo se refieren a una inexistencia. Desde el punto de vista jurídico del artículo 19, no se comprendería como una inexistencia, puesto que no obra dentro de sus facultades. Y en el caso de que lo hubieran tomado como una negativa de información porque no hay información al respecto, tampoco me parece congruente, porque el último párrafo de ese propio 160 dice, se entiende como negativa de acceso a la información la falta de resolución del organismo garante de la entidad dentro del plazo previsto. Sí hubo una resolución por parte de este órgano garante, entonces insisto que no se actualiza ninguno de los supuestos. Pues por mi parte ha sido agotada la discusión y en este sentido pues presento este proyecto de resolución haciendo nuevamente la referencia a que es en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad RIA 0044 de 2018,
en los términos en los que fue presentado, eliminando únicamente el punto 4. Gracias. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión número 140, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 44-2018. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, no sin antes agradecerle a la comisionada presidenta que haya aceptado nuestros comentarios. A favor modificado. Comisionada Gracias. Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 140 emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 44-2018 con las modificaciones ya precisadas en el resolutivo tercero punto 4. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretario. De esta manera hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final tome la votación en bloque. Con su venia, comisionada Presidenta, comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y en primer término se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 527 a cargo de este órgano garante y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 766 y número 2 escrito a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 816 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuautitlán Izcalli, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 835 a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión número 846 a cargo del municipio de Atizapán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 847 del Poder Judicial se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 866 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 867 a cargo del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 885 a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados 886 y 887 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por lo que hace al recurso de revisión número 886, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado, y en el referente 887 se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 891 a cargo de la Secretaría de Finanzas se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 910 a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 911 a cargo de la Secretaría de la Contraloría se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 915 a cargo de la Secretaría de Finanzas se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 921 a cargo del municipio de Sultepec se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 924 a cargo del Partido Movimiento Ciudadano se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 930 a cargo de la Secretaría de Movilidad se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 939 a cargo del Instituto Electoral del Estado de México se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 945 de la Secretaría General de Gobierno se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 946 del municipio de Tultitlán se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 955 a cargo del municipio de Nezahualcóyotl se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 959 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el recurso de revisión número 960, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. En el recurso de revisión número 961, a cargo de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 962, a cargo del municipio de Texcoco, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 970, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 974, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 981, a cargo del municipio de Texcoco, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 982 del municipio de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión número 989 del municipio de Lerma, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión número 992 del municipio de Nicolás Romero, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 1096, a cargo del municipio de Texcoco, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Y por último, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 1139 de la Secretaría de Cultura y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y, si me lo permiten, tomaría la votación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 921, voto particular en el 939, voto particular en el 955, voto particular en el 989, voto particular en el 1096. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo solamente voto particular en los recursos 847 y en el recurso 866. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 992. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y doy cuenta de que en el proyecto de resolución del recurso de revisión número 847 y 866 emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace las resoluciones de los recursos de revisión número 921, 939 y 955 y 989 y 1096, emite voto particular la comisionada Eva Baid. Y por último, en el proyecto de resolución de recurso de revisión número 992, emite voto particular usted, comisionada presidenta. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera llegamos al bloque de negativas de información y desechamiento por recursos extemporáneos o anticipado. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y en caso de no haber intervención alguna por mis colegas, le pido tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se encuentran listados los siguientes proyectos de resolución que se someten a su consideración. En primer punto, se encuentra listado el proyecto de resolución de recurso de revisión número 861, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Coyotepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 2 de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 870, que remite la comisionada presidenta a cargo de la Universidad Politécnica de Tecámac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 3, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 900 al 908, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Zumpango. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 4 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 917, que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Nopaltepec. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 5 se encuentra el proyecto de resolución del recurso de revisión número 920, que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de San Felipe del Progreso. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 6 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 925, que somete la comisionada presidenta a cargo del municipio de Catepec de Morelos. Es una negativa y se ordena la entrega de información.
En el punto 7 se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión número 949 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Texcalyacac. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y como punto 8 se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 979 y 1100 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y por lo que hace al recurso de revisión número 979 se ordena la entrega de información y en el recurso de revisión 1100 se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Comisionados, son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y si me lo permiten tomaría la votación correspondiente. Gracias, secretario. No hay intervención alguna, por ello le pido tome la votación. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada Eva Abaid. Limpiecito. Ay. A favor de todos los proyectos, con voto particular en el 920. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y emitiendo voto particular la comisionada Eva Abaid por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión número 920. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. Téngase por presentado. Hemos llegado al apartado de asuntos generales. Para ello tenemos listado la aprobación por parte del Pleno, la acumulación de recursos de revisión. Le pido, por favor, secretario, que en este momento los precise y al final tome la votación. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término se encuentran listados los recursos de revisión 1635, 1650, 1668, 1690, 1691, del 1732 al 1736, 1751, 1753 y 1754 y acumularía la comisionada presidenta. En el segundo proyecto se encuentran los recursos de revisión 1659 y 1717 a cargo del Ayuntamiento de Chimalhuacán y acumularía el comisionado Martínez Cruz. Asimismo, se encuentran listados los recursos de revisión del 1692 al 1697 a cargo de la Secretaría de Finanzas y acumularía la comisionada Eva Abaid. En los recursos de revisión 1705, 1706 y 1707 a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valle de Chalco Solidaridad acumularía la comisionada presidenta. En el recurso de revisión 1712 y 1713 a cargo de la Secretaría de Educación acumularía la comisionada Eva Abaid. En los recursos de revisión 1749 y 1760 a cargo del Ayuntamiento de Melchor Ocampo acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 1674, 1755 y 1756 acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y por último se encuentran listados los recursos de revisión 1765, 1766 y 1770 y acumularía la comisionada presidenta. Comisionados, son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente, les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:02 de este día 23 de mayo de 2018, damos por concluida la 19ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos.